Amigos, bienvenidos a UJAT Agropecuario. Tenemos a don José Mariano Ruiz Murillo, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido a tu casa, Álvaro. Aquí estamos. Gracias, la verdad que agradecemos mucho que nos haya recibido. Es un privilegio para nosotros que nos permita estar aquí en sus instalaciones y que además nos regale esta charla que es gratis. Experiencia de poco más de 3 décadas en esta actividad, gratis para todos los amigos de UJAT Agropecuario. Así que pues vamos a dar inicio a esta charla, don Mariano. ¿Qué sistema productivo tenemos aquí? ¿Cuál es el propósito de esta unidad de producción? Que por cierto es Rancho San Román, está ubicado aquí en el centro Tabasco. Estamos muy cerquita, estamos a media hora de Villahermosa. Son terrenos bajos y planos. Estamos a 1 o 2 metros sobre el nivel del mar. Tenemos ese problema siempre, que en cierta temporada, sobre todo de aquí, a partir del mes de octubre en adelante hasta el mes de enero, febrero, gran parte de la propiedad se va al agua. Y bueno, es una cultura, ¿no? Subir el ganado o recoger el ganado de los lugares bajos y llevarlo a los lugares altos, ¿no? En donde podamos defenderlo. Pues más que todo podamos defender nuestras pasturas de campo, porque si se quedan en el agua pues se pierden, y subimos acá a los terrenos más altos para mantener el ganado durante toda esa época. Y este tipo de detalles del manejo lo vamos a abordar un poco más adelante, si no es que en el siguiente programa, pero ahorita, y bueno, cabe señalar que este rancho y Mariano Ruiz pertenecen a la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Es así. Ya estamos hablando de ganado de registro. Y ahora sí, vamos a la parte del fundamento, de la base para sostener este sistema productivo. ¿Cuál es la base? Ok, miren, para poder hablar de genética, para poder hablar de productividad, yo siempre digo que lo más importante es el suelo. Empezando del suelo, ¿dónde empezamos con el suelo? Lógicamente viendo la topografía, viendo la humedad, viendo todo este tipo de cosas que se nos presentan cuando estamos empezando con una explotación como esta, ¿no? ¿A qué nos lleva a ir caminando con cuestiones de distintas pasturas, el manejo con cercos eléctricos? En fin, ¿a qué nos lleva? Pues lógicamente una necesidad de ser más productivos. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza aquí, y como ejemplo tenemos este lugar. Como ejemplo tenemos este lugar que, si ustedes le hacen la toma, es un lugar totalmente erosionado, y lo tenemos en sí como muestra, ¿no? Y es increíble que mucha gente habla y viene y dice, bueno, pero es que aquí cambiaste la pastura, esta pastura de aquí es alfombrilla, es fulana, es mengana, y aquella es otra porque aquella la sembraste, y increíblemente, créanme, que la diferencia la hizo el manejo y la hace ese hilo de corriente, no la hace otra cosa. Si nosotros hoy por hoy, después de 30 y pico de años de estar en este manejo, casi 40 años de estar en este manejo, hacemos un análisis bromatológico de lo que es la calidad de este suelo erosionado con lo que es aquel, pues posiblemente la gente que lo vean dicen, no, están en lugares totalmente distintos. Y es el mismo lugar, y la diferencia en el suelo la ha hecho eso. ¿Qué necesitamos hoy por hoy? Partiendo del principio de todo, que siempre comento que todo lo que se pudre y huele mal es vida. Es vida. Entonces, ¿qué pasa? Por aclararles este concepto, en este lugar cae un estiércol, cae un orín de caballo, de bovino o de lo que sea. Y en este lugar totalmente erosionado viene la lluvia, y ¿dónde termina? Termina en los terrenos bajos, como lo que en algún momento comentamos hace rato, de dónde están las mejores tierras de Chiapas, están en las planicies de Tabasco. Entonces, bueno, lo mismo pasa en los ranchos. Es increíble, pero la misma situación pasa en los ranchos. Aquí cae un estiércol, llueve, y si no llueve, bueno, el aire, las temperaturas, definitivamente se erosiona. No se aprovecha. Si ustedes así nada más a simple vista ven, si una vaca defeca ahí, ¿qué pasa con ese estiércol, orina ahí?
se incorpora. Se incorpora, ¿por qué? Porque no tiene a dónde ir. Vean ustedes la gran diferencia que hay en la calidad del pasto. Empezando por ahí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la gran fertilidad que hay en este suelo. La diferencia entre la parte inicial que nos mostraba, de la cual tenemos alguna toma de apoyo seguramente, y la que nos va a mostrar en un momento más. Pero antes de ello, vamos a irnos a unos promocionales y regresamos en un momento más para abordar la explicación ya en el espacio propio del potrero. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en Ujala Agropecuario. Hace un momento, antes de la pausa, nos decía Mariano que nos va a explicar algo que es parte de la base de este sistema productivo. ¿Qué está pasando ahí en ese potrero? ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Ok, ya hablamos de lo que es la erosión, ya hablamos de cómo va el comportamiento. La creencia en sí de la mayoría del ganadero es que un potrero no dura, que un potrero tiene una vida útil de 5 años y se degenera y hay que volverlo a hacer y demás. Creo que hoy por hoy hay que olvidarse un poquito de qué pastura sembrar en cuanto a qué proteína tiene. Se recupera tanto, aguanta tal humedad. Creo que esas cosas hoy por hoy hay que buscar pasturas de alto rendimiento. Pasturas de alto rendimiento, lógicamente, que se adecúen a la topografía, a la fertilidad del suelo, o a partir de que se den, pues lógicamente con la misma pastura, mejorar esa parte de la fertilidad, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso? Entonces ya recurrimos a la herramienta que son el cerco eléctrico. ¿Cómo funciona el cerco eléctrico? Un principio del cerco eléctrico es alta densidad, baja frecuencia. Mucho ganado pasando por un terreno de poco espacio, en poco tiempo y muchos días de descanso. A partir de eso, ¿qué es lo que pasa? A partir de eso, pues lógicamente heces, orín y demás se incorpora en el suelo. La planta tiene el suficiente tiempo para recuperarse. Y bueno, y dependiendo la época del año, acuérdense que las épocas del año para que la pastura se recupere, sí. Pues no es lo mismo el invierno que las temporadas de la primavera y el verano, que los días son largos, las temperaturas son altas y la humedad es adecuada a cuando se nos viene ya el otoño y se nos viene el invierno, que hay exceso de humedad y los días son cortos, las temperaturas bajan y entonces el metabolismo en la planta se vuelve lento. ¿A qué voy con esto? Acuérdense que la vida, hablando las cosas simples, la vida del pasto, o el metabolismo del pasto es humedad y temperaturas altas, un metabolismo rápido. Un metabolismo lento, pues al revés. Entonces, de acuerdo a esto es el número de días de descanso de acuerdo a la época del año de descanso de ese potrero. Partiendo de ese concepto de épocas, porque regularmente en latitudes, digamos, considerando nuestro país, latitudes medias hacia el norte, sí están muy marcadas, ¿no? Las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Pero acá en el trópico no lo están. Por eso, pues lo común era hablar entre gente del sureste, particularmente tabasqueños, época de seca, de lluvia y de norte. ¿Cuál es la variación en cuanto a los días de descanso en estas épocas? ¿Cuánto se le tiene que dar en cada una de esas épocas? Se puede ir al doble, se puede ir al doble. Por decir, lo normal de un manejo ya adecuado, equilibrado, en un cerco eléctrico ya establecido, en la época precisamente de la primavera y del verano, pues podría variar entre 35 y 45 días y el potrero está totalmente recuperado, ¿no? Incluso hasta menos, pero bueno, hablemos de un promedio bien, Y justamente en la temporada de lluvias y demás se va al doble. Ahora, créanme que hablar, por lo menos en esta parte del trópico, en estos suelos de estos lugares, hablar de sequía, incluso suelos, no sé si conocen
la zona de Reforma, por decir algo, conocen la zona la parte norte de Chiapas. Le echamos mucho la culpa a que hay una seca muy fuerte y demás. Pero si yo les pongo como ejemplo un rancho con cerco eléctrico y les pongo como ejemplo 2 toallas, las humedecemos las 2 y las tendemos. Una toalla le pasamos por encima y la otra no le pasamos por encima. ¿Cuál se seca primero? Pues lógicamente la que le estamos pasa y pasa. Ojo, si eso lo hacemos con nuestro potrero, sin tener cerco eléctrico, el ganado, ¿por qué seca? Porque está pasa y pasa y pasa. Y estamos creyendo que porque la seca está muy dura, porque estamos acostumbrados a eso. Eso es parte del cerco eléctrico. ¿Cuántos cuarteles o potreros tenemos acá para completar el ciclo? Bueno, en el caso de esta fracción de terreno que fue donde comenzamos nosotros con toda la prueba, estamos hablando de que en 1 hectárea 300 metimos 10 becerros y 3 caballos, con cierto grado de suplementación. Los suelos no eran así de homogéneos, no tenían esta calidad. Conforme se fue homogenizando, porque no es lo mismo dejar al ganado que entre y coma lo que le guste, que es en general lo que hacemos. Abrimos un potrero y en ese potrero hay de todo. Es como si nos abrieran a un buffet. ¿Qué hacemos en un buffet? Pues vamos primero a la carne, ¿no? Vamos, y por decir si hay tortilla, la tortillita la dejamos para lo último, ¿no? O dejamos lo menos para lo último. El ganado es selectivo, es correcto. Entonces ¿qué es lo que hacemos con este proceso? Quitamos la selectividad. ¿Por qué? Porque entra un volumen alto de ganado, entra a ese terreno, comen parejo y coman, porque si no ya no comieron. Lógicamente sí hay que poner hincapié que los resultados, los primeros 2 años, la productividad baja. Porque no es lo mismo darle de comer al ganado lo que quiere comer que lo que tiene que comer porque no le queda. Bien, vamos a la pausa y enseguida regresamos a Ojala Agropecuario para concluir con esta charla en donde se expone la base de este sistema productivo. En un momento regresamos. Vamos a concluir con esta charla en Ujala Agropecuario sobre la base, el fundamento de este sistema productivo. Y antes de concluir, a manera de iniciar este bloque, ¿qué pasturas tiene aquí en este sistema productivo y por qué las tienes? Ok, debido a darnos contra la pared en que lo que hablábamos hace rato, ¿no? de las pasturas de más proteína, de las pasturas no va por ahí la cosa. Creo que la pastura es la que mejor se ve en el medio ambiente, esa por topografía, por humedad, por lo que me quieran decir. De acuerdo a lo que tengas en tu terreno. De acuerdo a eso, sí, y lógicamente que sean pasturas palatables, ¿no? Que sean pastos palatables, vaya. Entonces, de acuerdo a eso camina solo, vaya. Vuelvo al tema, ¿para qué pelearnos contra eso si la que se recupera es la que está en el medio, como la Costa Bermuda, en este caso el humedícola, en este caso en las partes de abajo está el Egipto, está la Estrella, está la Pangola y demás, y hacer lo mejor realmente es tener un tutti frutti. Claro, el tutti frutti siempre hay una que domina a la otra porque está en su medio ambiente. ¿Cuál es o está en su medio adecuado para poder proliferar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste de sacar adelante esto? Pues lógicamente es el menos gasto posible. ¿Qué es lo que ha venido pasando con la ganadería? Cada día más insumos, más desparasitantes, más... Y créanme que no va por ahí la cosa. La productividad va en suelos fértiles, que cada día tengamos un suelo de mejor calidad. A partir de ahí, más animales por hectárea, ganado en mejores condiciones, y lógicamente, ¿en qué se refleja? Pues se refleja en una muy buena producción, menos herbicidas, menos todo, y vuelvo al tema, más animales por hectárea.
Bien, aprovecho para hacer el comentario con esto que acaba de mencionarnos, para reforzar precisamente esto, recordando ahorita lo que han planteado los edafólogos en el marco de la Sociedad Internacional del Recurso Suelo, en donde plantean el concepto de suelos sanos. ¿Qué es lo que plantean ellos? Si nosotros tenemos un suelo sano, entonces tenemos asegurada la base productiva para los alimentos que se requieren en el mundo. En particular, obviamente estamos hablando en este caso de un sistema de producción pecuaria, pero planteamos, pues para ser un buen ganadero, pues hay que saber producir el alimento para los animales, es decir, hay que ser un buen agricultor, porque esto finalmente es una actividad agrícola, orientado a lo pecuario, ¿verdad? Entonces, eso que está planteando viene acorde con este concepto. Ahorita me acordé de un comentario que me hizo mi hijo Javier, que estuvo en Holanda, y me decía que paseando, y salió el comentario precisamente ahí en el tren donde van haciendo la plática, que tienen el gran problema que las producciones efectivamente por exigencia las suben, pero las han ido subiendo a base de fertilizantes y demás, ¿no? Entonces, al hacer esto, tienen cada día ya los suelos los vienen utilizando nada más. Todos se como lo un tienen soporte, no tanto como la fuente del nutrimento. Correcto, todos se lo tienen que suministrar al suelo, porque el suelo cada día está más degradado. ¿A dónde va el mundo en esta manera? A perderse, a erosionarse totalmente todo. Esto en ganadería, por lo menos, que es en lo que más o menos nosotros sabemos medio hacer. Pues es el punto de equilibrio para decir, cada día tengo un suelo de mejor calidad, cada día tengo mejores pasturas, puedo lograr aumentar un animal más por hectárea, y entonces, bueno, si no empezamos a trabajar por eso, ¿cómo va a ser la productividad? ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? Y que todo esto que has venido planteando está alineado también al enfoque de la sostenibilidad, es decir, la única manera de contribuir al mantenimiento, a la conservación de un agroecosistema como este es principalmente contribuyendo a tener un suelo sano, exacto, que es la base. Porque esa productividad que mencionabas de estos sistemas que obedecen a las exigencias del mercado, pues esa es una productividad, se puede decir, artificial, porque se está suministrando ese nutrimento que requieren los sistemas productivos y no se está, no se le está ofreciendo a través de tener un suelo sano. Luego, entonces, esos suelos son los que se van perdiendo cada día, porque hay estadísticas que las vamos a mostrar acá a cuadro, estadísticas que nos explican perfectamente eso que acabas de mencionar, de la pérdida de la superficie productiva, de los suelos productivos en el mundo. Cada vez se ha ido reduciendo más esta superficie productiva. Entonces, algo prioritario es trabajar en el recurso suelo, en la conservación de nuestro recurso. Formar el perfil del suelo, un perfil de suelo cada vez más fértil para poder salir adelante. Si no empezamos por eso y de una manera natural, pues entonces es caótico lo que va a pasar en el mundo, lo que está pasando ya, ¿no? Nuestros cambios climáticos que estamos teniendo y demás, bueno, pues es resultado de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, de veras, yo les aconsejo a los que están metidos en este asunto de la ganadería y de este tema, esta es la manera. Posteriormente, si hay la oportunidad, podemos platicar de lo que hay de aquí para adelante con las grandes ventajas a lo que nos lleva esto. Lo vamos a hacer. En enfermedades, en parasitosis, en fin, en mil cosas, que bueno, que es un tema muy importante y bueno, y hablando también hasta llegar a la raza adecuada de acuerdo al medio. Que es el tema que vamos a abordar en el siguiente programa de UJAT Agropecuario, el manejo, ya la parte genética, el manejo de los animales, para que nos acompañen en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Gracias. Un gustazo.